Bien, ya estamos de vuelta con las noticias y vamos a revisar cómo está la situación en Medio Oriente. Han habido ataques de Irán durante toda la noche a distintos países de la región y Estados Unidos llamó a sus ciudadanos a abandonar 14 países de la región. Tomás, ¿qué tal? Buen día, Robert. Exactamente, un llamado urgente el que ha hecho el país norteamericano para que todos sus ciudadanos abandonen lo más pronto que puedan los países que componen el Medio Oriente debido a lo dramático, lo complejo que es el escenario actual que se está viviendo en ese punto del planeta debido a la guerra que, recordemos, comenzó a desarrollarse el sábado recién pasado, una vez que en medio de este operativo que Estados Unidos en conjunto con Israel bautizó como Furia Épica, a través de esa situación finalmente se dio muerte al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien, recordemos, gobernó con puño de hierro por casi 37 años. Finalmente es eliminado del mapa y ahora han comenzado a reactivarse las repercusiones en torno a ese operativo. Más bien no han cesado las repercusiones, ni mucho menos los ataques, y es por eso que ya estamos hablando de que esta es una guerra que continúa expandiéndose, desatando asimismo la tensión global. Una de las últimas novedades, Tomás, ataque de drones iraníes a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. Y también ataque de Israel a Beirut. Este tema no es menor porque Hezbollah, agrupación terrorista que opera en el territorio del Líbano financiado por Irán, le había declarado la guerra a Israel. Israel responde con misiles hacia Beirut, pero desde el Líbano el gobierno le dice a Hezbollah que no sigan operando en sus fronteras. Exacto, y en paralelo, después de todo esto, esta oleada de ataques que Israel ha decidido perpetrar en territorio libanés, específicamente en la capital, Beirut, es ahí entonces cuando hace momentos atrás han comunicado que efectivamente han logrado desarticular una parte considerable de lo que viene siendo la red del funcionamiento de Hezbollah. Eso es lo que dicen, por supuesto, por parte de Israel. No conocemos por ahora, por lo menos, algún tipo de pronunciamiento respecto a esta situación por parte de Hezbollah. Y en paralelo, Robert, mientras continúan bombardeando las fuerzas israelíes la capital del Líbano, estamos hablando de la ciudad de Beirut, por el sur del Líbano también comenzó una especie de incursión terrestre y de hecho varios medios internacionales están catalogando la situación actual como una invasión terrestre que está siendo ahora protagonizada por Israel en territorio libanés, y es por eso entonces, por todos estos aspectos, que se considera una guerra gravísima que continúa lamentablemente expandiéndose minuto tras minuto. Y en paralelo también hay que consignar lo que ocurre con Irán. Tú bien lo aportabas, Robert, ha comenzado a atacar a múltiples países del Golfo Arábigo o del Golfo Pérsico, países que hasta hace unos días atrás prácticamente no tenían nada que ver con toda esta situación, pero que ahora ya están envueltos de una u otra forma en esta guerra, países como por ejemplo lo es Arabia Saudita. De hecho, sin ir más lejos, en la capital de ese país, la ciudad de Riad, ha sido bombardeada ni más ni menos que la embajada de Estados Unidos, una situación gravísima cuyas repercusiones ya han comenzado a aparecer en la escena. ¿Qué repercusiones estamos hablando? Partiendo por el comunicado que han emitido desde Estados Unidos, exigiéndole a sus ciudadanos que abandonen lo más pronto que puedan una lista de por lo menos 14 países que ya vamos a pasar a revisar. Sí, si nos pueden apoyar con eso, en cualquier momento, sí, el listado de los países que ya han recibido la instrucción para que los ciudadanos estadounidenses abandonen lo más pronto que puedan. Ahí está el listado. Ahí está la lista. Mira, bueno, son todos países del Medio Oriente, la mayoría de ellos aliados con Estados Unidos, donde Estados Unidos tiene bases militares. Bahrein, bueno, Irán, país implicado, uno de los principales países implicados en todo esto. Irak, Israel, la Franja de Gaza también, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Saudi Arabia, Siria, los Emiratos Árabes y Yemen. Y me llama mucho la atención Egipto. Llama la atención, sí. Sí, porque es el país más lejano de todo este conflicto, que hasta ahora no ha sido blanco de ataques. Egipto no ha recibido los misiles que está lanzando Irán, no ha recibido ataques de drones, pero igualmente la embajada o el gobierno de Estados Unidos llama a sus ciudadanos también a abandonar Egipto, un país donde también hay mucho turismo. Claro. Entonces también
también la recomendación ahí entonces de Estados Unidos a sus ciudadanos es que no viajen o se vayan directamente de estos países. Claro, y que lo abandonen lo antes posible. Ahora, relacionado con Egipto, claro que sí, llama mucho la atención y es posible entonces que la administración de Donald Trump cuente con algún tipo de información de inteligencia y que efectivamente ellos manejen algún tipo de antecedente de que efectivamente es un país que puede estar vulnerable a algún tipo de ataque perpetrado por Irán. Y lo que llama también la atención de este mensaje que estamos viendo en pantalla es la urgencia con la cual le están solicitando a los estadounidenses que se retiren de inmediato. De hecho, dice ahí en la franja roja que por favor salgan ahora mismo vía algún tipo de medio comercial debido a los serios riesgos de seguridad que están enfrentando este listado de por lo menos 14 Ahora, países. tengo la duda si en la mayoría de estos países están operativos los vuelos comerciales, porque en algunos de ellos se había cerrado el espacio aéreo. De hecho, por ejemplo, el aeropuerto de Dubái, un aeropuerto gigantesco, había recibido también ataques. Entonces tengo la duda si es que es tan fácil comprar un pasaje de avión e irse así como lo están pidiendo. Sí, aparentemente, Robert, no sería tan fácil debido a que gran parte del espacio aéreo de todo el Medio Oriente se encuentra completamente cerrado. Sin ir más lejos, lo que tú aportabas del aeropuerto de Dubái, uno de los principales aeropuertos de ese punto del Medio Oriente que permanece totalmente sin funcionamiento. Y a raíz de eso mismo, debido a que hay tantas complicaciones para que las personas puedan tomar un avión, es que adjunto con esta especie de afiche, si se quiere, con el listado de los países, se publica también un video en el cual Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, entrega múltiples indicaciones para todas las personas provenientes originarias más bien de Estados Unidos que están en este listado de países, sigan esas instrucciones para poder entonces escapar de la manera más pronta posible de estos países. Y esto también ya nos da cuenta del nivel al cual ha escalado toda esta situación. Estamos hablando de una lista considerable, muy importante. Probablemente en este listado de países hay miles o incluso millones de estadounidenses que ahora van a tener que volver a casa lo más pronto posible. No es la única repercusión, Robert, que ha ocurrido en las últimas horas luego que fuera bombardeada con 2 drones iraníes la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, sino que también se disminuyó por completo el funcionamiento de personal diplomático que está repartido en estos países que recién estábamos comentando. De hecho, se ha trascendido por parte de la administración de Donald Trump que se le ha pedido al personal diplomático que está dispuesto en estos países que por favor se pongan a resguardo, que dejen de trabajar si es necesario, pero que por favor se pongan a salvo lo antes posible debido a que corren un riesgo muy considerable en términos de seguridad. Y asimismo también, Robert, ya incluso se han cerrado embajadas en este grupo de países. Sí. Sin ir más lejos, la embajada de Kuwait es una de las primeras de Estados Unidos, obviamente, embajada de Estados Unidos en Kuwait es una de las primeras, entonces, que ya se ha dado por cerrada, por supuesto, por motivos de seguridad. Es impactante lo que está pasando ahora en Medio Oriente porque uno también tiene como referencia, por ejemplo, países como los Emiratos Árabes. En los Emiratos Árabes está Dubái y su capital, Abu Dhabi, que son ciudades muy occidentales. Nosotros vemos las postales de estas ciudades futuristas en medio del desierto. En Dubái está el edificio, el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Es una ciudad muy moderna, muy segura, que destaca por su seguridad. Sin embargo, aún en esos lugares que también son muy turísticos, ahí nos imaginamos que también hay muchos ciudadanos norteamericanos, no solamente de vacaciones, sino que también trabajando. Dubái es una ciudad que vive, más que del petróleo, vive de los servicios. Ahí se han instalado un montón de empresas donde muchísimos extranjeros han ido a trabajar y finalmente uno se siente seguro en esa ciudad, y ahí también han caído los misiles iraníes. Exacto, y además también aportar en esa misma línea que desde Qatar se han manifestado hace momentos atrás una autoridad catarí, por supuesto del gobierno, que ha dicho que los ataques provenientes de Irán van a ser respondidos de manera contundente. Es decir, si podemos analizar un poco más profundamente esas declaraciones, es muy posible que a partir de ahora incluso desde Irán desde Qatar se perpetre algún tipo de ataque en respuesta a Irán, y esto nos da cuenta que la situación ya se ha descontrolado por completo, y sobre todo con lo que dice en nuestra pantalla. Se le preguntó el día de ayer a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, si es que él descartaba finalmente esta política de que se conoce como boots on the ground,
o también, por decirlo en español, el despliegue de tropas en territorio iraní. Y lo que dijo Trump es que no descarta nada, están todas las cartas sobre la mesa, y eso también hace pensar que Donald Trump incluso estaría barajando la posibilidad de en un futuro no lejano desplegar tropas en Irán. Escuchemos, Robert, parte de qué fue lo que dijo el mandatario estadounidense al respecto. Contamos con el ejército más fuerte y poderoso por mucho del mundo y prevaleceremos fácilmente. Ya nos hemos adelantado considerablemente a nuestras proyecciones, pero sea cual sea el tiempo, cueste lo que cueste, siempre, y lo tuvimos desde el principio. Proyectamos 4 o 5 semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá. Esto no es nada fácil para el ejército de Estados Unidos, porque uno podría pensar a la distancia que en Irán podrían estar contentos con estos ataques, con un ejército que venga a liberarlos de esta teocracia tan autoritaria, pero si bien hubo festejos y gente que ven un alivio en esta intervención de Israel o de Estados Unidos, también el ayatolá tenía miles, cientos de miles, millones de adherentes. Exacto. Entonces no es cosa de entrar a Irán y decir, bueno, acá vengo a salvarlos, a liberarlos, porque también va a haber una resistencia gigantesca de parte de Irán. Exacto, y de hecho, sin ir más lejos, se ha estudiado, o más bien se ha analizado cómo está la sociedad actual en Irán, y claro, está totalmente dividida. Claro. Hay un grupo de personas, un sector de la población que está muy triste por el fallecimiento de su líder supremo, mientras que hay otro grupo que está totalmente contento, y de hecho han salido incluso a las calles a festejar el asesinato de el ayatolá Ali Khamenei. La autoridad que recién escuchábamos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no fue el único que habló en las últimas horas, sino que también lo hizo el propio secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, por supuesto, quien dijo que la parte más severa de esta guerra en contra de Irán recién está por venir. Es decir, dio a entender más bien esta autoridad estadounidense que lo peor todavía no llega. Es decir, puede que sea muy preocupante lo que ocurra a partir de ahora en los próximos días. Escuchemos, Robert, qué fue lo que dijo específicamente el secretario de Estado, Marco Rubio. La siguiente fase será aún más severa para Irán que ahora. Alguien gritaba, ¿cuánto tardará? No sé cuánto tardará. Tenemos objetivos. Seguiremos haciéndolo mientras sea necesario para alcanzarlos, y los alcanzaremos. El mundo será un lugar más seguro cuando terminemos esta operación. Claro, y ese es otro punto importante, el que aborda esta autoridad estadounidense. Dice, no sé hasta cuándo se extenderá esta situación, y eso mismo ha generado incertidumbre mundial, incertidumbre que ya se está haciendo sentir con muchísima fuerza en los mercados internacionales. Sin ir más lejos, ya se está reportando un importante alza en el precio del petróleo, y en esa misma línea, recordemos que Donald Trump acaba de decir que esta situación podría extenderse de 4 a 5 semanas. Respondieron desde Irán a esa afirmación del presidente Donald Trump, y lo que dijeron desde Irán es que ellos están totalmente preparados para una guerra larga. Es decir, dan a entender desde el régimen iraní que ellos cuentan con las condiciones óptimas para enfrentarse a Estados Unidos y a Israel por el tiempo que sea necesario, y eso sin duda que también genera aún más incertidumbre en la comunidad internacional. Tomás, me gustaría revisar si es que todavía la tenemos la imagen en vivo desde Beirut, capital del Líbano, donde hace muy poco se realizó un ataque de parte del ejército de Israel. El ejército de Israel informó este lunes, esta es la noticia de ayer, que se prolongó hasta el día de hoy con más ataques, que informaron que eliminó a Hussein Mukalled, identificado como el jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbollah, durante un ataque aéreo efectuado el domingo en Beirut. Según la Fuerza Aérea Israelí, el dirigente mantenía una estrecha coordinación con altos mandos del grupo chií y participaba en la planificación de acciones contra Israel. A través de un mensaje difundido en la red social X, las fuerzas de defensa de Israel señalaron: eliminado. Hussein Mukalled, jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbollah, fue eliminado en un ataque preciso en Beirut. Claro. Y hoy también revisábamos que algunos misiles habían caído en la zona sur de la capital libanesa, donde veíamos columnas de humo que eran apreciadas desde toda la ciudad. Zonas que
desde un punto de vista externo, digamos, nosotros no conocemos en mayor profundidad las calles de Beirut, pero se alcanza a apreciar que esto corresponde a edificios más bien residenciales, edificios de civiles, pero que ya entonces están sufriendo las consecuencias de el supuesto, supuestamente que alberguen a este grupo terrorista como lo es Hezbollah. Así es que ya se están viendo ahí las consecuencias de toda esta situación. Así es como despertó el día de hoy la ciudad de Beirut, capital del Líbano, totalmente cubierta de humo, con varios de sus edificios ahí muy afectados, incluso varios de ellos convertidos en ruinas, en cenizas, después de haber sido objeto de los ataques israelíes. Y los ataques israelíes, hay que consignar, no se limitaron únicamente al Líbano, sino que también, por supuesto, que se fueron directamente a Irán. De hecho, la capital de Irán, la ciudad de Teherán, también fue objeto muy similar. Las imágenes que estamos revisando ahora también es lo que se ha reportado en distintos puntos de la capital iraní, Teherán, y es por eso entonces que estamos hablando de una situación tan compleja a nivel internacional. Solamente un detalle respecto a Beirut. Israel no le está declarando la guerra, o no entra en guerra, contra el Líbano propiamente tal, sino que contra Hezbollah, que es una agrupación terrorista que opera en suelo libanés, financiada por Irán. Y Hezbollah, el día de ayer, le declaró la guerra a Israel después de todo lo sucedido en los últimos días, después de los ataques de Israel y Estados Unidos en suelo iraní. Sin embargo, el gobierno del Líbano, informó que va a prohibir toda acción militar de Hezbollah, restringiéndolo a la esfera política. A su vez, obligará al grupo chiita a entregar todas sus armas. Esto es un cambio radical en la política que ha tenido el Líbano, que se ha mantenido más bien distante de la forma en que actúa Hezbollah en su territorio. Esta vez le dice, tienen que entregar las armas, no queremos que ustedes sigan operando de esta forma en nuestro país. En un cambio en 180 grados en lo que ha sido en la política libanesa respecto a la permisividad que le da esta agrupación terrorista para operar en su territorio. Y eso nos da cuenta también, Robert, que ya se están adoptando medidas mucho más drásticas desde distintos gobiernos del mundo, y esto nos da cuenta de lo complejo del escenario actual. Sin ir más lejos, recién estábamos conversando respecto a lo que acaba de ocurrir en la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. Ahí estamos viendo imágenes de los alrededores de esta situación, porque esa embajada fue bombardeada. Por lo menos 2 drones iraníes impactaron en este edificio diplomático, causando lo que en un primer momento se definió por parte del gobierno de Arabia Saudita como un incendio menor, un incendio leve que no tardó mucho tiempo en ser controlado y que únicamente, según relata el gobierno de Arabia Saudita, únicamente causó daños menores. Es eso lo que relatan las autoridades locales. No se conoce finalmente si es que hubo alguna persona que resultó afectada. Por lo menos hasta esta hora no se ha entregado un reporte de si hubo o no lesionados. Lo único que se dijo de manera muy escueta es que en la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita se produjo un pequeño incendio, el cual no tomó mucho tiempo en ser controlado. Hay varios videos, Robert, que están circulando y que algunos medios de comunicación han recogido de manera errónea porque corresponden más bien a hechos que han ocurrido a comienzos de febrero y que no tienen nada que ver con lo que fue el ataque registrado en las últimas horas en la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, sino que los medios internacionales únicamente han expuesto, tal y como lo estamos haciendo nosotros, estas 2 imágenes porque no hay un registro audiovisual, por lo menos propiamente tal, de lo que fue este grave ataque que, como hemos dicho, ha traído múltiples consecuencias y que ya el gobierno de Donald Trump ha adoptado múltiples medidas para hacer frente a esta escalada en el conflicto. Bien, Tomás, dejamos por un ratito Medio Oriente. Sí.